Tema 5. Propiedades definidas por el usuario. En este tema vamos a tratar acerca de las propiedades definidas por el usuario. Bueno, les voy a hablar primero acerca de cuáles son las propiedades predeterminadas que tiene Civil 3D dentro de cada uno de los objetos de Civil 3D, específicamente en los puntos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros seleccionamos un punto y vamos a la opción de editar, todas estas columnas que ven acá son propiedades, ¿no? Todas estas son las propiedades que tiene Civil 3D de manera predeterminada. Pero podemos hacer que aquí aparezca una propiedad adicional personalizada, ¿no? Una columna más. O también podemos hacer que en la etiqueta aparezca ese valor de esa propiedad nueva. Entonces, así como dentro de este visor, cada una de estas columnas representa una propiedad, cuando nosotros nos vamos a la etiqueta de este punto, si nosotros nos vamos al grupo de puntos, a las propiedades, nos vamos aquí a la etiqueta. Bueno, no a esta etiqueta porque esta etiqueta no está cargada, pero si nosotros nos fuéramos, seleccionáramos cualquiera de ellas, por ejemplo, y lo editamos, ustedes van a poder observar que en esta vista previa tenemos dos propiedades que se visualizan del punto. Es la elevación y la descripción. ¿Cómo sé eso? Porque si yo me voy a layout, aquí puedo ver que hay dos componentes, que es la descripción y la elevación, ¿no? Entonces, esos dos datos son los que se están visualizando aquí. Pero, ¿cómo Civil 3D puede asignar en una etiqueta esas propiedades? Pues si yo me voy aquí en la parte de contenidos, en los tres puntitos, acá puedo visualizar estas propiedades, ¿no? Estas son las propiedades que vienen de manera predeterminada en el programa. Pero nosotros podemos crear más propiedades. Entonces, un método de crear más propiedades en Civil 3D es utilizando las propiedades dentro de configuración, utilizando o creando o definiendo, también se puede decir, propiedades personalizadas, ¿no? También otra forma de crear propiedades es utilizando expresiones, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle en la parte de configuraciones de estilos, ¿no? Pero aquí podemos agregar una propiedad personalizada, ¿no? Como no hemos creado ninguna, todavía no se visualiza, ¿ya? Pero si nosotros cerramos, vamos a cerrar todo esto y nos vamos aquí a la parte de configuraciones, punto, y a la carpeta user definite, que es propiedades definidas por el usuario. Vamos a hacer un clic. Aquí hay un set o un conjunto de propiedades que son no definidas, que está por defecto, pero nosotros podemos crear una nueva. Podemos hacer un clic derecho y hacer clic en nuevo. Entonces va a aparecer esta pequeña ventanita en donde nosotros le vamos a colocar un nombre a esta nueva clasificación. Entonces el nombre que le coloquemos a la clasificación va a depender de qué propiedades va a contener esta clasificación. Puede ser, por ejemplo, propiedades que tienen que ver con descripciones o nombres o propiedades textuales de los puntos, ¿no? O pueden ser datos de elevación, ¿no? Propiedades que tienen que ver con la elevación del punto. Entonces, podemos nosotros clasificarlo. Entonces, en este caso vamos a clasificarlo por propiedades. Propiedades, vamos a ponerle prop nada más, de texto. Propiedades que tienen que ver con texto, ¿ya? Vamos a hacerle clic en OK. Entonces ya se creó una nueva clasificación. A esta clasificación vamos a hacerle clic derecho y vamos a crear una nueva propiedad. Una vez que creamos la clasificación, el siguiente paso es crear la propiedad. Hacemos un clic en nuevo y dentro de propiedad se va a abrir este cuadro. En este cuadro, en el nombre, aquí vamos a definir el nombre de la propiedad. Así como hay propiedades como point number, como point elevation, point description, son los nombres que vienen por defecto. Aquí podemos crear un nuevo nombre para esta nueva propiedad. ¿Ok? Entonces le podemos colocar, por ejemplo, el nombre de, a ver, vamos a poner el topógrafo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué va a significar esta propiedad? Esta propiedad me va a representar o me puede representar qué personal o qué topógrafo ha levantado ese punto, ¿no? Eso me puede representar como un dato más en mis puntos. ¿De qué tipo va a ser esta propiedad? Puede ser de tipo numérica, en coordenadas, puede ser de tipo angular, puede ser de tipo número real, del tipo de elevación, enumeración, etc. ¿Ok? En este caso, como el topógrafo representa un nombre, entonces elegimos la opción string, que significa cadena de texto. ¿Ok? Como es del tipo string, nosotros podemos darle un valor por defecto. Estas opciones donde dice lower bound y upper bound están desactivadas porque eso solamente se activa cuando son del tipo numérico, ¿no? Por ejemplo, si seleccionamos elevación, ahí sí se va a activar estas casillas, ¿no? Pero si utilizamos el tipo string, se deshabilita. Entonces, el valor por defecto, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle así. El valor por defecto va a ser top de topógrafo. ¿Ok? ¿Qué significa el valor por defecto? Es el valor que va a aparecer como vista previa en las etiquetas, ¿no? En las etiquetas de los puntos. Así como han podido ver cuando he ingresado al estilo de la etiqueta, aparecía un valor ahí diferente, ¿no? Un valor predeterminado de cota, un valor predeterminado de descripción. Aquí el valor predeterminado para esta propiedad va a ser el texto top. Entonces, hacemos clic en OK y ya hemos creado una primera propiedad personalizada, ¿no? ¿Ok? Podemos crear otra de tipo textual, podemos hacer clic derecho nuevo y por ejemplo podemos llamarle, a ver, vamos a indicar que sea una propiedad de estado, ¿ya? Por ejemplo, un punto puede representar un poste. Entonces, en esta propiedad de estado puedo decir en qué estado se ha encontrado ese poste. Si está en un estado, en buen estado, en estado intermedio o mal estado, ¿no? Entonces, como es el estado es un texto, entonces también utilizamos la opción string y le ponemos un valor por defecto que puede ser EST, ¿no? De estado. ¿Ok? Hacemos un clic en OK. Y ahora en esta clasificación ya tenemos pues dos propiedades, ¿no? Propiedad topógrafo y estado. ¿Ok? Ahora, si yo selecciono un punto y me voy a la opción de Edit Leads y me voy al final, de la ventana, ustedes pueden observar que ya no solamente se ve hasta esta propiedad, sino también se visualiza la propiedad del estado, que es la propiedad personalizada, y la propiedad de topógrafo. ¿Ok? Ahora esas propiedades aparecen el valor por defecto que es EST, que es el que le he indicado, y el valor top. Pero acá le puedo colocar otro valor. Vamos a asumir que este punto lo ha levantado, pues, lo ha levantado el topógrafo que se llame Carlos, ¿no? ¿Ok? Y el estado de ese punto de borde berma, bueno, es un borde de berma, así que es difícil decir el estado, pero vamos a decirle que el estado es ninguno, o no aplica, vamos a ponerle no aplica, ¿ok? Entonces, esos datos deberían visualizarse aquí en la etiqueta, pero no se visualizan. ¿Por qué? Porque el estilo de etiqueta que está utilizando este punto no está configurado, no está preparado para que visualice estas dos propiedades adicionales. Entonces, para hacer que utilice y se vean esas propiedades, tenemos que configurar este estilo, ¿no? Tenemos que configurarlo. Entonces, para configurar ese estilo, lo que podemos hacer es directamente irnos a Settings. Tenemos que saber primero qué estilo está utilizando. Si yo selecciono, veo que el estilo que está utilizando en el panel de propiedades es Benchmark y el de la etiqueta es Description Only, ¿no? Entonces, como ya sé qué estilo está utilizando este punto, entonces vamos a irnos a Settings, a Estilos de etiqueta y vamos a irnos a Description Only. Vamos a hacerle clic derecho y editar. Entonces, para poder visualizar esas nuevas propiedades, tenemos que crear nuevas componentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente una copia. Vamos a copiar esta componente point description
aquí a la derecha, perdón, aquí en este icono vamos a hacerle clic aquí. Y lo que estamos haciendo es copiar, hacer un duplicado de esta componente. A esta componente le voy a poner, vamos a ponerle topógrafo. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a contener esa propiedad? Entonces vamos a irnos aquí a contenido, a los tres botones, y en vez de utilizar esta propiedad full description, vamos a utilizar nuestra nueva propiedad que va a aparecer en esta lista porque ya es una nueva propiedad que hemos creado, ¿no? Que es la propiedad topógrafo. Entonces vamos a agregar y vamos a hacer clic en OK. Entonces ahí vamos a ver la vista previa, ¿no? Solamente que se traslapa con la descripción que estaba creada preliminarmente. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, a esta nueva componente podemos moverla en X o podemos moverla en Y. Podemos cambiarle su componente de anclaje, podemos desglosar aquí, darle la opción Point Description y podemos, utilizando el Anchor Point y el Attachment, podemos ubicar correctamente este texto, ¿no? Podemos, por ejemplo, colocarlo aquí en la parte inferior izquierda, a partir de su punto superior izquierda, y ahí ya estaríamos colocando esa nueva propiedad de topógrafo, ¿no? Podemos hacerle una copia a esta nueva componente y le vamos a poner estado. Ponerle estado. ¿Ok? Y en estado vamos a hacer que el estado se ancle a la componente nueva, la componente topógrafo. Ahí pueden ver que ya aparece la nueva componente, pero tenemos que cambiarle su contenido. Tenemos que cambiarle la propiedad a la propiedad de estado, ¿no? Agregamos la nueva propiedad y OK. Entonces ahí ya estaría apareciendo no solamente la descripción, sino también qué topógrafo lo ha realizado y el estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces aceptamos y ahí ya podemos ver justamente esos datos nuevos, producto de la creación de nuevas propiedades, ¿no? Si no se visualiza bien, podemos bajar un poco más la escala, en 50 quizás. Podemos arrastrar la etiqueta, vamos a arrastrarla, vamos a hacer un clic por aquí y arrastrarla por aquí abajo, ¿no? Entonces con eso podemos ver de que este punto al cual le hemos editado, le hemos colocado su propiedad de topógrafo Carlos y la propiedad de estado no aplica, ahora sí se visualiza ese dato, ¿no? Para el resto de puntos que no he editado se ve el valor por defecto, que es el valor top y el valor EST de estado, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos crear otras propiedades diversas que no son las que vienen por defecto en Civil 3D, sino que son algunas que quizás nosotros podemos considerar en el levantamiento topográfico, ¿no? Podemos dar alguna descripción adicional. ¿Para qué? Para no estar esa descripción adicional añadiéndola a la descripción del punto, ¿no? A veces solemos hacer eso. Ponemos borde de berma, un guión y colocamos un dato más al costado. Ponemos un texto, ¿no? O por ejemplo creamos un punto de terreno, le ponemos TN y le ponemos un guión y le ponemos una referencia, ¿no? Por ejemplo, una referencia de un colegio, ¿no? Como para decir que este punto de terreno me está diciendo más o menos que ahí o aproximadamente por esa zona se ubica un colegio, ¿no? Entonces, a veces solemos hacer eso. Pero en vez de hacer eso, podemos crear una propiedad personalizada, por ejemplo, llamada referencias de lugar, y que ahí podamos colocarle un texto, ¿no? ¿Okay? Incluso estas mismas propiedades que se han creado personalizadas se pueden incluir dentro del formato, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ya en el siguiente tema, ¿no? Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a la creación de propiedades definidas por el usuario. Nos vemos en el siguiente video.